Buenos días. Hoy nos acompaña el juez don Manuel García Castellón, una de las figuras más reconocidas de la justicia española. Junto a él, que le entrevistarán posteriormente, José Ramón Riera, economista, presidente del Instituto para la Economía Eficiente. Y por otro lado, Mauricio Araúz de Robles, socio de Araúz de Robles Abogados. Don Manuel, vallisoletano de nacimiento y licenciado en Derecho, ha ejercido su carrera durante más de 40 años, 47 años para ser exactos. A lo largo de su carrera en la Audiencia Nacional ha estado al frente de algunas de las investigaciones más relevantes y en algunos casos más mediáticas de las últimas décadas. Su figura está detrás de numerosos casos muy conocidos como Lezo, Púnica, Tsunami Democratic, entre otros, lo que le ha conferido pues, una especial exposición en los medios que, lejos de afectar a su integridad a la hora de afrontar cada caso, ha reforzado el espíritu de independencia e imparcialidad que todo juez debe tener. También ha sido magistrado de enlace en Francia y en Italia, y durante los años más duros del terrorismo de ETA, en una época en la que ejercer como juez en casos de terrorismo pues, suponía también un riesgo personal, su trabajo fue clave para desarticular comandos y prevenir atentados, contribuyendo por consiguiente a salvar vidas. Una etapa que puso a prueba no solo su capacidad profesional, sino también su valentía personal y su compromiso con el Estado de Derecho. Ahora don Manuel, que probablemente habrá leído más sumarios que novelas, pues comparte parte de esa experiencia con todos nosotros y su visión de la justicia en su nuevo libro, donde reflexiona sobre su trayectoria, los desafíos del sistema judicial y el papel del juez en una sociedad en constante cambio. Hoy queremos hablar con él sobre ese libro, sobre su carrera, por la que ha recibido diferentes reconocimientos, y sobre cómo ha vivido desde dentro algunos de los momentos pues, más decisivos de nuestra historia reciente. Teniendo en cuenta además que la labor que ha desempeñado le ha exigido decisión, rigor y coraje en todo momento y le ha supuesto también una gran exposición personal y un alto coste emocional, pues algo de lo que no siempre se habla cuando pensamos en la figura de un juez. Por eso hoy queremos, además de conocer su legado como magistrado, también queremos conocer a la persona que hay detrás de la toga. Así que, don Manuel, bienvenido. Gracias. Empieza, ¿te parece? Y así damos para que se encuentre cómodo frente a todas las preguntas que le vamos a hacer. Don Manuel, usted ha sido uno de los jueces más relevantes de la Audiencia Nacional durante décadas. ¿Cómo ha cambiado la justicia española desde que usted comenzó su carrera hasta hoy? Pues buenos días, en primer lugar. Pues ha cambiado sobre todo en el número, porque cuando yo entré éramos 1.500 y ahora hay 6.000. O sea que se ha multiplicado. Sin embargo, pues la tardanza en aclarar los procedimientos está peor que antes, bastante peor. Es verdad que se dice que hay mucha litigiosidad que antes no existía, pero bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Lo que pasa es que hay más habitantes, está claro, de los que había entonces. Pero los problemas son múltiples para que estemos en esta situación y yo creo que no puede circunscribirse a que haya un mayor número de jueces, sino a una mayor eficacia en el desarrollo de esos procedimientos. Bonito. Don Manuel, a mí me gustaría hacer una pregunta que quiero que todo el mundo que le escuche querrá saber. ¿Cuál ha sido de verdad el juicio que más le ha marcado a usted? Bueno, juicio no, porque yo he sido siempre juez de instrucción. No, el juez de sí. La instrucción que más le ha marcado a usted. Sí, la investigación. Hombre, yo creo que la primera que cuento en el libro, el asesinato de la niña Olga Sangrador y el crimen sexual que padeció. Eso fue lo que me cambió la vida absolutamente, hasta el punto que me llevó a pensar que cada uno de nosotros podemos en un grano de arena mover el mundo. Un granito de arena nada más. Y muchos granitos de arena pues acaban haciendo al menos una duna. Y eso es lo que me decidió a cambiar de lugar. Yo era de Valladolid, o soy de Valladolid, y abandonar mi ciudad natal y trasladarme a algo que consideraba pues más arriesgado, es verdad, pero también más rico en asuntos, como después ha demostrado que ha sido así, claro. Muy bien. En investigaciones tan mediáticas como Leza o Púnica, ¿cómo se maneja la presión política y mediática para mantener la independencia judicial?
Pues de ninguna manera. Es decir, es cuestión de, desde mi punto de vista al menos, y no quiero parecer para nada fatuo en ningún sentido, pero yo creo que es muy importante tener vida interior. Es muy importante. Y la vida interior te da muchas cosas, pero desde luego a mí me lo da, me lo ha dado siempre, no ya la literatura solo, sino pues el ensayo, la biografía, la historia y, por supuesto, la música clásica, porque es verdad que te hace aislarte del ruido del mundo, y eso es importante. Y lo que haces o intentas hacer es aislarte precisamente de ese ruido y, entre comillas, pasar de él. Hoy estamos en unos momentos tremendamente importantes en nuestro país. ¿Cree usted que los jueces antes eran más capaces de ser independientes o lo son ahora? Porque la verdad es que la presión política que hay en estos momentos es fundamentalmente sobre aquellos entornos que afectan al presidente del gobierno, y a todos los jueces que están en ese entorno parecen tremendamente preocupantes. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, vamos a ver, decía mi amigo Manolo Marchena en su libro, pues hablaba de que cada año entran en los tribunales españoles 3 millones de asuntos, pero que solamente hay 5 o 6 que son conflictivos. Claro, yo pongo el acento ahí, no en esos 3 millones, sino en esos 5 o 6, porque ahí es verdad que es donde se dilucida el sentido o la percepción que tiene la ciudadanía, la población, de cómo funciona la justicia. Claro, cuando lo que hay es un ataque por parte de los poderosos, sean poderosos políticos o económicos o sociales, claro, están deslegitimando la base de la democracia. Y la base de la democracia, ¿cuál es? El imperio de la ley. Es el imperio de la ley. No basta con votar cada 4 años, está bien, pero claro, es que si después lo que te dedicas es a desarmar ese imperio de la ley cuando a ti te toca el asunto, pues es un mensaje muy negativo lanzado al resto de los jueces y sobre todo a los más jóvenes, que son aquellos que empiezan o llevan pocos años, y es un poco un aviso de mira lo que le pasa a este. Ponemos el ejemplo del juez Peinado, por ejemplo, que ha sufrido todo tipo de, en fin, de ataques personales y profesionales, y está solo, absolutamente solo, pero el mensaje lo oyen otros. Y además, esas acusaciones, que si quieren hablamos después más extensamente de lo que llaman el lawfare, que en realidad quieren decir prevaricación, pero no lo dicen, pues lo que hace es precisamente que el señor de un sitio cualquiera del resto de España que está siendo investigado en un asunto menor, pero claro, importante para él, pues claro, puede decir, oiga, ¿y por qué conmigo no están haciendo ese lawfare? Pues también, naturalmente, que lo están haciendo. Este juez es un prevaricador, un corrupto. Es decir, el mensaje es destructivo totalmente. Sí, sí, sí. ¿Y las filtraciones a los medios realmente perjudican una instrucción? O sea, ¿tienen una repercusión real en la llevanza de un procedimiento de instrucción? ¿O? Por su propia naturaleza, las investigaciones, y yo siempre he sido juez de instrucción y solo eso, no son públicas, son o secretas porque se ha declarado el secreto, con lo cual solo tiene conocimiento el juez y el fiscal, y en su caso el funcionario que lo lleva, pero nada más. Y las otras tienen un deber de silencio, por así decirlo. Cuando se traspasa ese silencio y se filtra, entonces claro que se puede perjudicar una investigación. Lo que pasa es que aquí hay una contradicción, una contraposición entre el derecho y el deber de informar de los medios y el derecho y el deber del juez y del fiscal, por supuesto, de guardar la reserva suficiente. Por eso dice el Código Penal, el funcionario que revelare secretos de los que haya tenido conocimiento por su cargo, como es naturalmente, pues eso, una instrucción judicial. Me gustaría hacerle una pregunta sobre el caso Miguel Ángel Blanco. Fue posiblemente uno de los casos más duros, más difíciles, más complicados, porque al final un asesinato de ese estilo
por un grupo terrorista como ETA, es decir, con un disparo en la nuca, me imagino, es decir, que le tuvo usted que tener muy preocupado durante toda la instrucción. Bueno, he tenido dos fases. Una aquella, donde me trasladé al País Vasco el mismo día, en un avión militar, recuerdo por cierto, y después de visitar al padre en su casa, que todavía estaba anonadado, porque cuando yo llegué había llegado hacía poco y me impresionó la soledad en la que estaba y no era capaz prácticamente de reaccionar. Y después me instalé en la central de la Ertzaintza en Deusto y desde ahí se dirigían todas las operaciones coordinando a los policías de los diferentes cuerpos. También mandé que se distribuyera su fotografía por todos los sitios, por si acaso alguien, pero no dio resultado. La verdad es que el último día, a las 3:30, fui a comer con el consejero de Interior, Atutxa, y ahí nos avisaron a las 4:05 de la tarde que había aparecido una persona con 2 disparos en la cabeza, uno de los cuales era mortal de necesidad, aunque nos trasladamos al hospital de Nuestra Señora de Aránzazu y llegó vivo y se mantuvo vivo un ratito, pero realmente fue terrible. Terrible, y hubo, en cierta forma, un antes y un después. Usted ha instruido macrocausas como Banesto, Mario Conde, del que habla el libro, y muy interesante lo que hizo. ¿Qué enseñanzas le han dejado esas macrocausas sobre la corrupción en España? Bueno, es un mal ínsito en el ser humano. Es decir, esto no lo puedes evitar. Es decir, hay, bueno, pues como se dice en Castilla y León, bueno, pues que de todo hay en botica. Y entonces lo importante no es tanto eso, que sí, claro, pero no puedes hacer nada, sino los medios que hay para prevenirlo. Y los medios, hombre, yo que soy muy crítico con muchas cosas, pero también observo que también es verdad que se persiguen, que realmente se persiguen, porque en otros sitios hay la misma corrupción o más o menos, pero digamos que hay mucho temple con la marcha de las investigaciones. Aquí a lo largo de los años hemos conocido muchas investigaciones, y las que no se conocerán, claro. Por lo cual, en eso yo no soy tan pesimista. Estamos en unos momentos casos de corrupción política clarísimos. Tenemos un exsecretario de organización prisión provisional, es decir, la mano derecha del presidente del gobierno, es decir, investigado, el famoso caso Coldo. ¿Está de verdad la UCO preparada, el juez de instrucción preparado para poder acometer un juez, o sea, un caso de este tamaño, de este calibre, desde el punto de vista organizativo? ¿Se tienen los medios, se tienen las capacidades? Es cierto que todo parece que sí, pero es tan grande la causa que a veces hay preocupación de que esto pueda dilatarse mucho en el tiempo por falta de medios. Pero no se fijen solo en este asunto, porque este es uno más. Es decir, ha habido tantos que realmente, y en todos los lados, o en casi todos los lados, que sí que ha demostrado su eficacia. Porque yo llevo trabajando con ellos hasta que me fui, pues prácticamente 30 años. Bueno, menos el tiempo que estuve en Francia y en Italia, claro. Y claro que disponen de la inteligencia y los medios, no sé si suficientes, porque siempre, por así decirlo, los malos van por delante. Es así, se está viendo en el sur, en fin, ya tienen armas que atraviesan los chalecos antibalas, porque usan armas de guerra, claro. Y realmente los policías que tienen esas armas de guerra, pues no son muchos. Son los cuerpos de élite de los GEOs y las unidades de la Guardia Civil también, de intervención inmediata, pero claro, siempre irán un paso por detrás. ¿Y qué papel cree que juega hoy la Audiencia Nacional frente a tribunales ordinarios en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción política? En el libro relatan un poco que la razón de ser de la Audiencia Nacional era que, a diferencia de Italia, por ejemplo, donde los tribunales de instrucción estaban ubicados en las mismas ciudades de los investigados, eso era mucho más peligroso y arriesgado para la gente
que trabaja en la justicia y esa fue su razón de ser, pero además hay otras razones o una eficacia adicional. Bueno, lo digo en el libro, efectivamente, que afortunadamente cuando se instauró la Audiencia Nacional el 4 de enero del 77 como sucesora del TOP, pues el legislador entendió y el Ejecutivo comprendió la lección de lo que había pasado y estaba pasando en Italia a través de las Brigadas Rojas, la 'Ndrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Unita, la Cosa Nostra, y aprendieron esa lección y entonces lo ubicaron aquí, donde hay la calle Génova, y efectivamente es mucho más eficaz, primero desde un punto de vista de seguridad, porque claro, los medios son mucho más importantes, los medios llamaríamos materiales, y después también la ventaja que tiene al tener competencia el juez sobre todo el territorio nacional es que dispones de todos los medios del Estado relacionados con la materia que estás investigando. Pues la CNMV, el Banco de España, en fin, Hacienda. Claro, eso es una ventaja el tenerlo unificado ahí. Yo creo que no es bueno, pero a veces es justo y necesario el que la justicia esté en primera plana todos los días. Los casos de corrupción política, económica que estamos viendo, la mujer del presidente, presuntamente todo, evidentemente, el hermano del presidente, el fiscal general, que ayer ya se dio visto para sentencia, y todo lo que está sucediendo alrededor en general de la política obliga a la justicia a estar en primera plana. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es que creo que lo he dicho antes. Parece que se quiere olvidar adrede que el sostén de la democracia es el imperio de la ley. Es decir, es que sin imperio de la ley es que no hay tutía. Con lo cual, pero claro, el atacarlo o el criticarlo me parece muy bien. Ahora mismo he leído antes que el abogado general de la Unión Europea había dicho que la amnistía, que bien, que tal. Bueno, pues yo lo respeto, que diga lo que quiera. Ahora el tribunal acordará lo que sea y yo lo respetaré igual. Podré criticarlo o no criticarlo. Pero claro, lo que no puedo decir es que están cometiendo, que son unos prevaricadores, que son unos corruptos. ¿Por qué? Pues porque aparte de que la democracia española es débil porque está todavía en mantillas. Pensemos que la Constitución de Estados Unidos lleva 250 años. Claro. Y cuando se hizo la Constitución en España, pues yo estaba estudiando las oposiciones y, bueno, estaba ya acabando. Y había salido un problema muy gordo donde había un peligro real de que pasara algo. Pero claro, eso que lo hicieron bien, o relativamente bien, se olvidaron de poner las luces largas. No las pusieron. ¿Qué va a pasar dentro de 50 años? ¿Qué va a pasar dentro de 100 o de 30? ¿Por qué? Porque además el mismo mecanismo que se ha instaurado con el poder extraordinario que se da en la Constitución a los partidos políticos hace que cualquier cambio de la Constitución que necesita o los 3/5 o los 2/3 en la práctica sea imposible, absolutamente imposible. Tendría que llegar un partido político que sacara 220 diputados y entonces arrear hacia adelante. Pero claro, entonces nos encontraríamos con todos los problemas del siglo XIX español. Es decir, que las constituciones eran de una parte, pero no de varias, que es lo contrario del espíritu del 78. Con lo cual, digamos que es un poco diabólico el sistema que se ha construido porque tiene, desde mi punto de vista, muy mala salida. Qué bueno. Y al hilo de la pregunta anterior, ¿cómo valora el hecho de que la figura del fiscal general del Estado esté tan cuestionada por su cercanía al poder político? Bueno, los fiscales generales del Estado siempre son nombrados por el gobierno y además son nombrados tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental. Es decir, eso es una sujeción. Otra cosa es que haya contrapesos alrededor para lograr pues, una cierta independencia. Pero claro, como el Ministerio Fiscal tiene una estructura jerárquica desde su nacimiento, es por lo que es muy difícil la de una dependencia, que por otra parte tiene un punto de lógica importante, porque el fiscal general lo que hace es aplicar la política criminal del gobierno, la política criminal.
Claro, eso no significa, naturalmente, que sea un miembro más del Consejo de Ministros. Claro. El Consejo General del Poder Judicial. ¿Necesitamos de verdad una auténtica reforma para que los jueces sean completamente independientes? Sí, lo del Consejo del Poder Judicial desde el año 85, que por el ministro de Justicia Belloc ministro Ledesma, se cambió el modo de elección. Es decir, mi primer consejo fue el primero que existió en España del Consejo, con la instauración del Consejo del Poder Judicial. Claro, había un presidente que yo lo recuerdo con veneración, Federico Sáenz Robles, y aquel propio consejo, del cual formaba parte como miembro, no era magistrado, era juez todavía, como el juez más joven de España, el que es ahora presidente de la sala que está juzgando al fiscal general, Martínez Arrieta. Ese señor que está ahí era el juez más joven. Y yo lo recuerdo entonces como poco menos la Arcadia. Pero aquello se malogró. Naturalmente metieron en sus manos los partidos políticos, unos y otros, unos que protestan porque hay que cambiar este sistema, porque no lo hicieron cuando pudieron. Es decir, que aquí todo el mundo protesta, pero tener actos de dar un paso adelante, de valor y decir, lo voy a cambiar, y usted lo recurre si quiere. Pues no. Es mucho más fácil. Mire usted la diferencia, por ejemplo, el otro día, hace un poco tiempo estuve en una notaría para una cosilla de algo, y claro, me maravillé de la eficacia. La eficacia, es decir, allí las cosas pasan, entran, salen en el momento, un orden, un tal. Claro, pero es que ahí, que yo sepa, no han metido sus manos los partidos políticos, en absoluto. Pero esto, digamos que lo han destrozado en cierta forma, porque hay muy buenos profesionales que lo mantienen. Si el ambiente general de eficacia todavía se mantiene en España un poco, a pesar de todo lo que hemos visto, de el problema de la vivienda, el problema de la pobreza estructural, siendo la más alta de Europa, el problema de los apagones, el problema de las carreteras, en fin, todos los problemas que hay. Si todavía funciona, y yo creo que funciona bien, es decir, los aeropuertos, tal, es porque hay un cuerpo de profesionales verdaderamente bueno. Pero claro, es que quien tiene que defender la democracia también en eso es el primero que tiene poder, que es el poder del Ejecutivo. Y claro, cuando estás todo el día atacando tus cimientos, pues no vas por buen camino, como decía antes. Pues hablando precisamente de la intromisión de los políticos, en casos como el de Begoña Gómez o el hermano del presidente, ¿hay un riesgo real de interferencia política o de presión sobre los jueces instructores? Hombre, yo creo que es evidente, Mauricio. Está claro. Es decir, lo hemos visto todos. Yo tengo muchos conocidos que son del Partido Socialista y el otro día estuve precisamente en una comida en que yo estaba hablando y había un miembro del Partido Socialista. No, eso no es así porque no sé qué. Y yo le daba mis razones, lo que fuera. Y cuando salimos me dijo, que tienes razón en todo, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo? Nada, pues lo que digo. ¿Quiere que el ciudadano medio español cree en la justicia en estos momentos? Pues está haciendo lo posible para que no sea así, está claro. La propaganda va siempre hacia ese lado. Lo que pasa es que es muy descarado, es muy descarado. Es una desgracia, es decir, yo me pongo a pensar en hace 40, 30 años, 20 años incluso, en que ya la cosa empezaba a caer cuesta abajo, y no me lo podría imaginar. Es decir, es uno de los fallos, y vuelvo a repetir, de la Constitución. La Constitución dice que el gobierno deberá presentar los presupuestos cada año, pero no dice las consecuencias de no hacerlo. Pero bueno, es verdad que se confiaba en el buen estilo democrático del gobernante. Si yo no presento la ley más importante del gobierno, pues tengo que someterme a una moción de confianza o convocar elecciones o algo. Pero claro, es que aquí la ingenuidad ya se ha terminado. ¿Y qué reformas cree urgentes para mejorar la eficiencia y la independencia judicial?
Bueno, son dos cosas distintas, claro. La independencia judicial, pues con un consejo de Poder Judicial del que saquen sus manos los partidos políticos, eso es lo primero. Yo lo veo difícil, la verdad, pero bueno, ahí estamos. Y eso reforzaría mucho, yo creo, la independencia. Pero claro, es que el Consejo actual, no este, sino todos los que ha habido hasta ahora, ya digo, por lo menos a partir del año 85, han sido un reflejo de esos partidos. El colmo fue hace 15 días, cuando un partido político pidió la renuncia de un vocal porque votó en contra de la línea política del partido político. Entonces yo digo, ya hemos llegado al colmo, es decir, ya lo siguiente, ¿qué es? Entonces, reforzarla. Pues claro, si el órgano que se supone no tal, pues entonces está muy mal. Y después que los instrumentos que tiene para defender esa independencia son, no digo nulos, pero pocos o muy poco eficientes. Porque, por ejemplo, cuando un juez que se ve aseteado por todos los lados, por manifestaciones intolerables que no son de crítica, pide amparo al Consejo, el Consejo, la única arma que tiene es hacer una declaración institucional donde dice, rogamos al partido político tal o al político cual que mantenga la cordura y que no ataque al Poder Judicial. Es que eso para qué sirve, es decir, pues nada, desgraciadamente. Y puede mandarlo naturalmente a la Fiscalía General del Estado por si hubiera un delito. Pero mi experiencia al menos es que no se hizo nada, absolutamente nada. Yo quisiera hacer una pregunta que creo que tiene que ir dirigida a los jóvenes jueces, a los jóvenes fiscales. Usted, con su experiencia, después de más de 40 años en la judicatura, en diferentes posiciones, ¿qué les diría hoy usted a esos jóvenes jueces y a esos jóvenes fiscales que se enfrentan a un entorno como el que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, pues diría algo que suena muy teórico y muy de café, pero que es algo de lo que creo totalmente, que es que no tengan miedo. Ya sé que es muy teórico y que dicho así, pues bueno, pero es no tener miedo. Para no tener miedo es necesario, como decía antes, tener una cierta vida interior. Saber que todo en esta vida es relativo, que solo hay alguna verdad absoluta, pero que son muy poquitas, y que es un poco como el montar en bicicleta, es decir, que aprendes de niño y después ya no se te olvida nunca, aunque no hayas vuelto a montar en 40 años. Sabes andar en bicicleta. Pues si tú das ese pasito que decía antes del grano de arena y te das cuenta que mejoras en algo el mundo, pues llevando a cabo una investigación buena para que llegue el asunto donde tiene que llegar y pase lo que pase, te das cuenta que es como montar en bicicleta. Bueno, pues podría hacerlo otra vez o por lo menos intentarlo. Pero claro, digamos que el ambiente general no es muy propicio a las personas que están dispuestas a ese sacrificio, en definitiva. Bueno, y unas preguntas a modo de cierre un poco más personales, ¿no? Tras una vida dedicada a la justicia, ¿qué le gustaría que quedara de su legado? Eso, la opinión de su legado judicial. No soy nada grandilocuente, de verdad. Yo, en fin, pienso que soy como cualquier otro profesional en lo suyo, un médico, un arquitecto, y que he tratado de hacerlo lo mejor que he podido. Me habré equivocado muchas veces, nunca con mala fe, por supuesto. Y el legado mío es pues el que acabo de decir, es decir, compañeros jóvenes, no tenéis miedo. No tenéis miedo. Las cosas además cambian. Hay un gobierno ahora, vendrá otro, después vendrá el siguiente. Y yo confío en que, bueno, que haya un enderezamiento de una democracia que yo creo que en cierta forma se la está vapuleando. Yo le quiero hacer una última pregunta. No sé si tú, Mauricio, le vas a querer hacer alguna pregunta más. Pero yo quiero terminar mi parte haciéndole una pregunta que solo se la hago a muy pocas personas, pero de muchísimo nivel, que he tenido la suerte de estar sentado junto a ellos. Pues, en su caso, ¿qué pregunta no le han hecho nunca y que le hubiese gustado que le hiciesen? Pues la verdad, yo entrevistas no he dado nunca en mi vida,
porque creo que es contrario a ser juez. Es decir, lo último de ser juez es buscar el estrellato, porque siempre lo estás haciendo a costa de alguien que es famoso y le estás investigando. Y por lo tanto a mí me parece de muy poco ético. Por lo tanto yo preguntas no he tenido nunca y si las he tenido no he contestado. O sea, está claro. Pero, no sé, quizás todo lo relacionado con lo que son las tripas de una investigación de forma general, no particular de esta o de la otra, sino lo que son las entrañas de una investigación. ¿Qué significa? Pues eso, que el Estado te dé unos medios determinados. Y después otra que tampoco me han preguntado, por lo menos mucho o casi nada, ha sido, bueno, por la situación terrible hacia nosotros de Francia, que nos perjudicó enormemente. Yo estuve en el corazón del Estado durante 12 años y claro, realmente fue asombroso, es decir, asombroso. Eso es lo más, sí, quizás sí. Bueno, yo quizá como última pregunta, pues tras una carrera tan brillante, comprometida y exitosa como la suya, cuando vuelve la vista atrás y recuerda sus aspiraciones e ilusiones siendo un joven aspirante a juez, ¿se imaginaba cómo sería su futura carrera y el balance ha sido positivo, como yo seguramente intuyo que sí, pero díganos su opinión? Bueno, lo de brillante lo dice usted. yo también lo. No es falsa Bueno, modestia. damos fe de ello. Afortunadamente tienes, ahora que se critica tanto, he tenido fiscales fabulosos, de una valía profesional impresionante, quiero decir que casi todos, y no solamente eso, sino abogados, que he aprendido mucho. Sí, y después me decía Pues que si se imaginaba cuando no espera de juez cómo iba a ser su carrera, o si le ha decepcionado en algunos aspectos. Pues muy fácil, es decir, cuando yo pensaba entonces en el año 2000, diría, habrá platillos volantes por las calles. Es decir, si a mí eso me sonaba chino, imagínese respecto a algo más pedestre. Sí, yo no me imaginaba cómo era el futuro en ningún sentido, porque claro, es imposible. Otra cosa es lo que me gustaría hacer. Y como yo creo que el servicio público es importante, es fundamental, pues si he aportado ese grano de arena o 7, pues mira, estoy contento. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No más de verdad. gracias, Ante. Yo creo que ha sido una entrevista. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que tú también hayas disfrutado. Claro. Mauricio le he visto mucho, en muchos momentos sonreír y ver cómo, es decir, aprendíamos de nuevo cosas que necesitamos recordar de que hoy es fundamental la independencia judicial y hay que luchar como sea por conseguir que esa independencia siga adelante, porque si no, este país dejará de ser una democracia. Gracias. Perfecto, Sí, muchas gracias. Nos ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.